La historia comienza en la mazmorra del dragón plateado. Allí se encontraban dos hombres, vigilando una celda. De repente se escuchan unos pasos acercándose, a lo que vemos una silueta quienes, al verla llegar, se referían a ella como su majestad y hacían una reverencia. Era Rosgeise, la reina del clan de los dragones plateados. Rosgeise entró a la celda, donde un hombre estaba encadenado. Al verlo, lo miró con superioridad y pronunció con una sonrisa irónica: «Gran héroe mata dragones, ¿que se siente ser prisionero del clan de dragones?». El hombre, llamado León, la observaba con una expresión decidida. Sin responder a su provocación, soltó con firmeza: «Mátame». Rosgeise esbozó una sonrisa al escucharlo. «¿Quieres que te dé una muerte rápida?», preguntó, acercándose a él y acariciándole el rostro. «Pero no es tan fácil. Eres un hombre apuesto y decidido. Si le añades unas cuantas cicatrices más, serás perfecto». Mientras hablaba, una de sus uñas arañó el rostro de León. Este, con expresión de dolor, solo alcanzó a quejarse. De repente, se apartó con esfuerzo y gritó: «Deja de humillarme aquí. Puedes matarme o descuartizarme como quieras, pero por favor, hazlo rápido». Ella lamió su sangre y murmuró: «Tan poderoso como eres. Si no hubieras sido incriminado por un villano, no habrías caído en un estado tan miserable. ¿Qué tal si traemos a nuestro clan del dragón plateado?». León, sonriendo con ironía, replicó: «¿Eres idiota?». Molesta por la provocación, Rosgeise lo golpeó con su cola, lanzándolo de nuevo contra la pared. Él se quejaba, herido. Ella se aproximó y colocó su pie sobre su pecho, ejerciendo presión mientras decía: «¿Cómo se atreve un prisionero a ser grosero conmigo? ¿Crees que sigues siendo el gran héroe de la humanidad, alabado por miles de personas? ¿Todavía sueñas con acabar con el clan dragón y dejar una buena reputación a las generaciones futuras?». Esbozó una sonrisa burlona y continuó: «Oh, despierta, te estás volviendo un ignorante». Mientras León se retorcía de dolor, Rosgeise seguía hablando: «Tal vez podrías haber tenido la oportunidad de dejar que tus descendientes disfrutaran de la riqueza y la gloria contigo. Es una hipótesis interesante, ¿no? Pero desafortunadamente no tiene sucesor, así que no tendrá sentido todo esto». León, con voz fuerte, respondió: «No subestimes a los humanos». Rosgeise, usando su cola, lo tomó del cuello y lo levantó en el aire. «¿Qué tipo tan testarudo eres?». León solo podía resistirse inútilmente. A lo que en un susurro dice su majestad, a lo que ella le preguntó: «¿Qué? ¿Estás listo para pedir clemencia?». Él, sin vacilar, replicó: «Desde el principio cometiste dos errores». Rosgeise, confundida, no comprendía a qué se refería. León prosiguió: «Primero, no deberías estar a solas con uno de los cazadores más poderosos que han sido entrenados. Y segundo, nunca debiste haber probado mi sangre». En ese instante, los ojos de León se tornaron completamente rojos. Conmocionada, Rosgeise lo soltó. Sus propios ojos comenzaron a brillar del mismo color, y sin entender lo que estaba ocurriendo, pensó: «Está tan caliente. ¿Por qué mi cuerpo? ¿Qué demonios es esto?». Cayó de rodillas, su rostro completamente sonrojado. León, observándola desde arriba, dijo: «Su majestad, muy pronto vivirá el peor dolor que haya experimentado». De repente, Rosgeise se abalanzó sobre él con una mirada de deseo. De repente ella lo besa con intensidad. Una hora más tarde, las ropas estaban esparcidas por el suelo. Rosgeise, dirigiéndose a León, le preguntó qué le había hecho. Él, apoyado en la pared, con un rostro agotado y sin fuerzas, le explicó: «Usé la maldición de sangre, una técnica prohibida que solo puede usarse una vez en la vida. Crea una conexión de alma entre ambos. Cuando yo muera, la maldición te causará un dolor interminable». Rosgeise, aún confundida, respondió: «Si ese hechizo tiene efecto después de que tú mueras, entonces, ¿qué fue lo que acaba de pasar?». «Esto fue un accidente», añadió León. «Pensé que el dolor causado por mi muerte sería la manifestación de todo. Pero no esperaba que su efecto secundario fuera cierto». Rosgeise lo interrumpió, mandándolo a callar, cerrando los ojos con fuerza, negándose a aceptar la verdad. León, con una sonrisa de satisfacción, dijo: «Por lo que sé, ustedes los dragones siguen la regla de la monogamia, ¿verdad?».
Después de mi muerte, la reina dragona de plata no solo será incapaz de encontrar una nueva pareja, sino también de dejar descendencia. Incluso será incapaz de explicarle al clan dragón por qué sucedió todo esto. El efecto de ese hechizo prohibido superó sus creencias y expectativas. Rosgeise no podía hacer más que mostrar una expresión de enojo. León continuó: ¿qué acaba de pasar? Su Majestad, la reina dragona de plata, dijo que no tendría sucesor, y ahora tampoco tendrá sucesor. ¿O no? ¿O no habrá un sucesor dragón? Totalmente furiosa, Rosgeise se abalanzó hacia él con intención de matarlo. A centímetros de su cuello, León murmuró: ¿quieres matarme? Su Majestad no tiene que hacerlo. Yo moriré pronto. Con una sonrisa y perdiendo el brillo en sus ojos, añadió: vive con odio hacia mí y dolor durante toda tu vida. Esta es mi maldición para ti como ser humano. Tiempo después, ya vestida, Rosgeise se alzaba sobre el cuerpo inerte de León. Observándolo, murmuró con amargura: eres solo un ser humano, te vengaste de mí de una manera tan despreciable, ¿y quieres morir? Mientras cargaba un poder en su mano, dijo: no creas que pasará. Pero de repente, un símbolo brillante apareció sobre el cuerpo de León. En la siguiente escena, podemos ver a León dormido cómodamente acostado en la cama. Mientras que el narrador nos cuenta que León fue una vez un legendario héroe mata dragones. Cuando tenía 5 años, mató al perro de su vecino con sus propias manos. Él fue detenido por un cazador de dragones que pasaba por ahí y fue aceptado como su aprendiz. A los 10 años entró a la Academia Imperial de Cazadores de Dragones para continuar sus estudios. Y años más tarde se graduó con la edad más joven y la evaluación más alta en la historia. A los 15 años puso un pie en el campo de batalla de matar dragones, mató innumerables dragones, reconquistó territorio y se hizo numerosos logros militares para el imperio. León es conocido como el héroe más fuerte en la batalla de dragones y la única esperanza para llevar al imperio a la victoria y poner fin a la guerra. O esto era hasta que se convirtió en un esclavo del clan dragón. Entonces vemos a León despertando. Se nos dicen que han pasado 2 años desde que León fue capturado. Después podemos ver cómo León se levanta alarmado sin saber qué estaba pasando. Respirando agitadamente, León se pregunta dónde está. A lo que podemos ver una habitación. Muy bien iluminada y adornada. Un momento después, podemos ver cómo una caballera se asoma por la puerta. A lo que vemos como una niña, de cabello negro y rizos blancos, se asoma por completo. A lo que ella diciendo con una sonrisa: ¿estás despierto? León emocionado piensa que la niña era adorable. En su mente León diría, que así es como poco a poco entendí todo. Debe ser porque he hecho una gran contribución a la humanidad que pude alcanzar el cielo. Y tú, dirigiéndose a la niña, debes ser el ángel legendario. A lo que la niña, sin saber de lo que está hablando, pregunta: ¿qué es un ángel? León, dirigiéndose a la niña, le dice: hola, angelito, ¿cómo te llamas? A lo que la niña, con una gran sonrisa, le dice que se llama Mon. Con una sonrisa, León dice que Mon es un buen nombre. Pero en sus pensamientos dice: sin embargo, ¿por qué el color de pelo de este ángel es tan extraño, pelo blanco y negro? La niña, con una sonrisa, dice que su mamá le dijo que Mon significaba luna. León, siguiendo su pensamiento, dice: ¿los ángeles también tienen una madre? Presentándose, León dice que se llama Leon Cosmore. A lo que la niña, alegremente dice, que lo sabía, que su nombre significaba león. Confundido, León pregunta a quién le había dicho eso. A lo que la niña dice que se lo había dicho también su madre. A lo que León alarmado piensa: no puede ser. Dirigiéndose a Mon le pregunta: ¿quién es tu madre? A lo que la niña, inocentemente contesta que era Rosgeise. Alarmado, dice: si tu madre es Rosgeise, señalándose dice entonces yo soy. Alegremente la niña dice, que él era su padre. Con una cara de sorpresa total, León se queda sin palabras. Agarrándose la cabeza, León piensa que esta niña realmente era su hija y de Rosgeise. A lo que Mon saluda a su madre. León, percatándose de la presencia de Rosgeise, pone una cara de sorpresa. León observa a Rosgeise saludando a su hija. Mon contenta le dice que León estaba despierto. A lo que Rosgeise contesta que lo sabía. Con una sonrisa maliciosa, dice: por fin despertaste, León.
León solamente tenía una cara de preocupación. Con una brillante sonrisa, Mon le dice a su madre, que Rosgeise debe estar feliz debido a que León había despertado. A lo que nos dice que Rosgeise visitaba todos los días a León, con una tétrica sonrisa, responde que así es. Mientras León en sus pensamientos, diría que solo un fantasma creería eso. Acariciando la cabeza de su hija, Rosgeise le dice que vaya a jugar. A otro lado, debido a que tenía algo que hablar con su padre, a lo que Mon alegremente responde que sí. Quedándose solos, León confronta a Roswell y le pregunta si Mon realmente era su hija, a lo que Rosgeise lo confirma, diciendo que ella en realidad era su hija biológica. Cerrando la puerta con su cola, León continúa diciendo que ella lo odiaba. ¿Por qué dio a luz a la niña? ¿Y por qué lo había salvado? A lo que Rosgeise responde que él ha estado dormido durante 2 años. ¿Crees que puedo dejarlo pasar después de lo que me hiciste? A lo que León responde. ¿Qué crees que quería hacerte eso? Somos diferentes y no podemos coexistir. Si fuera cualquier otro momento, nunca te tocaría. A lo que Rosgeise acercándose más, dice. Ah, entonces tocarme es una tortura para ti. A lo que León responde que claro que sí. Tomándole la pierna con su cola, Rosgeise lo tira a la cama. Repentinamente, a lo que procede a subirse en él, a lo que León pregunta qué estaba haciendo. Arrancándole las ropas, Rosgeise responde que quería marcarlo con su marca del dragón León suplicándole que se detuviera. Rosgeise sin importarle las súplicas de León, procede a marcarlo. Mientras dice, esto se convertirá en tu vergüenza, que siempre serás mi prisionero y que nunca serás capaz de dejarme. A lo que con una cara complacida dice cuando tus compañeros humanos vean el tatuaje del dragón en tu cuerpo, ¿qué pensarán? ¿Pensarán que eres un gran héroe mata dragones o un traidor que se rindió al clan del dragón? Tocándole la cara con un dedo, Rosgeise continúa que si aún no lo entendía. A lo que el narrador nos cuenta que el concepto de venganza de la raza dragón siempre ha sido un problema difícil para los científicos humanos. Su venganza es un comportamiento inhumano que combina paranoia, extremo y más allá de la comprensión humana. Para la reina dragona Rosgeise fue un gran honor convertir a León, el mayor cazador de dragones de la historia humana, en un esclavo de los dragones y en cierto modo, el compañero más cercano de la reina dragona plateada. A lo que Rosgeise dice quiero que vivas esta vergüenza y seas humillado severamente por el resto de tu vida. Estando muy cerca de su boca, dice coquetamente vamos a empezar. Mientras León ponía cara de resistencia. A lo que el narrador nos comenta, aunque sea tan increíble desde la perspectiva humana, esta es su venganza contra el cazador de dragones. Nuestra historia continúa mostrándonos el castillo dragón plateado, donde 2 sirvientas conversan sobre el buen humor de la reina. Una de ellas comenta que se debe a que su esposo despertó. Desde detrás de una pared, León, con unas ojeras pronunciadas, escucha la conversación y reflexiona que esa dragona realmente anunció al público que él era su marido y no tienen ni idea de lo aterrador que es. La historia retrocede al día anterior, donde una sonrojada Rosgeise le pide a León que se mueva más rápido, mientras él se queja mentalmente de que lo apretó durante todo un día y una noche, dejándole la cintura casi rota. Con una expresión decidida y el rostro cansado, León jura que no permitirá que lo siga tratando como su juguete. En la entrada del castillo, custodiada por varios guardias, León nota que no está tan vigilado como la última vez que lo visitó y que todo se siente diferente y más tranquilo. De repente, ve un agujero en la pared y, aunque sospecha que podría ser una trampa, decide que no puede pensarlo tanto, que debe salir de allí como sea, aunque sea una trampa, y que forzará su salida. Mientras se arrastra por el agujero, se despide de Rosgeise, llamándola dragona pervertida, y, refiriéndose a Mon, piensa que por ahora solo puede estar con Rosgeise, pero que volverá por ella más adelante. En otra parte del castillo, Mon observa con curiosidad cómo León estaba intentando pasar por el agujero y se lo comenta a su madre Rosgeise, que en bikini y con una copa de vino, responde que ya lo había visto y que era bastante impresionante. Rosgeise se levanta de la silla y Mon le pregunta cuándo irán a pescarlo de nuevo, pero Rosgeise le corrige diciendo que no debe usar esa palabra porque es irrespetuosa y que León es su padre. Mon se pregunta cómo debería llamarlo entonces y Rosgeise responde que simplemente lo traerán de vuelta. Mientras León corre por el pasto, piensa que después de escalar esa montaña podría ver las fronteras del territorio humano y cree que Rosgeise ya no podrá alcanzarlo tras tanto correr.
pero de repente un gran dragón blanco se acerca volando. Rosgeise le dice que es todo un corredor, mientras Leon solo puede maldecir mientras intenta escapar inútilmente. Rosgeise se coloca frente a él y Leon le pregunta si es divertido que ella juegue con él así. Rosgeise responde que sí, que en realidad está satisfecha y que todo parecía demasiado obvio, que fue ella quien lo ayudó a despistar a los guardias y dejó ese agujero para que escapara. Leon admite que, aunque sabía que era una trampa, no tuvo elección, pero no esperaba que lo alcanzara tan rápido. Rosgeise se acerca más y le pregunta qué pasará si vuelve al territorio humano ahora que tiene su marca en el pecho, si cree que aún lo reconocerán como un cazador de dragones. Leon le responde que empezaría una nueva vida como una persona ordinaria, que cualquier cosa es mejor que ser torturado por ella. Rosgeise abre sus alas y le dice que no sabe apreciar su amabilidad y lo levanta en el aire con sus patas. Leon pregunta a dónde lo lleva y Rosgeise le dice que, si tiene tantas ganas de volver, lo ayudará. 3 horas después, cerca de la frontera del Imperio Humano, Rosgeise lo suelta y Leon atraviesa varios árboles antes de aterrizar pesadamente en el suelo. Mientras se levanta, adolorido, se da cuenta de que está frente a las fronteras del Imperio Humano. Rosgeise, en su forma humana, confirma que ya está allí. Leon, con lágrimas en los ojos, no puede creer lo que ve y Rosgeise le pregunta si al ver la ciudad humana siente que puede volver al mundo humano con solo pisarla. Activando su marca de dragón, Rosgeise le dice que no puede volver aunque parezca estar tan cerca. La marca en el pecho de Leon también se activa y Rosgeise le explica que, si se aleja de ella, la marca reaccionará, que cuando una de las dos personas con la marca de dragón quiere reproducirse con la otra, la marca produce una reacción que lo hace sentir caliente por todas partes, incapaz de resistirse. Leon le pregunta si ella quiere estar allí y Rosgeise, con una sonrisa burlona, le dice que sí, que lo ha traído hasta allí para que entienda lo que es la vergüenza, tan cerca de su ciudad natal. Leon, agarrándose el pecho, dice que no perderá la fe por eso y, tomando la mano de Rosgeise, promete que tendrá paciencia hasta que llegue el momento de devolvérselo todo, el doble, por toda la humillación que le ha hecho. Rosgeise, sorprendida, se queda sin palabras y finalmente, con una sonrisa, le dice que de acuerdo. Pegándose mucho más al cuerpo de Leon, termina diciendo que lo esperará, viva o muerta. En la siguiente escena podemos ver un gran árbol y a una brillante Rosgeise vistiéndose, mientras a sus espaldas se encuentra un deprimido Leon. Rosgeise diría que estaba muy complacida con su actuación de ahora, acercándose acaricia su pecho diciendo juguetonamente si quería que lo trajera cada mes para que visitara su ciudad natal. Alejándose de ella, Leon respondería que lo único que ella quería era encontrar formas para ordeñarlo, lo cual Rosgeise confirmaría con diversión. Anunciaría que ya debían irse y que su hija los esperaba en casa. En ese momento, Leon diría de repente que esperara, confundiendo a Rosgeise, cambiando de dirección. Leon declararía con orgullo que como cazador de dragones no se permitiría ser cargado como una presa y que podía caminar solo. Rosgeise le respondería que desde allí a su castillo se tardaban al menos 3 horas volando a su velocidad, mientras que a un humano como él le tomaría 10 días o medio mes a pie. Leon, sin intimidarse, replicaría que no subestimara la resistencia de un humano, a lo que Rosgeise, intrigada, le diría que tenía curiosidad por saber cuánto aguantaría. Después de un rato, vemos a un exhausto Leon caminando entre los arbustos mientras Rosgeise lo seguía de cerca preguntándole si ya estaba cansado. Leon, con orgullo, negaría estarlo, pero Rosgeise, burlona, diría que lo único resistente de Leon era su lengua. Leon iba a responder, pero en ese momento ambos se percatarían de la presencia de cazadores de dragones en la zona. Pensando que podría ser su oportunidad para deshacerse de Rosgeise, Leon estuvo a punto de llamarlos, pero se detuvo al notar la expresión enfurecida de Rosgeise, quien amenazó con matarlos si se acercaban. Los cazadores, habiendo escuchado ruidos, se detendrían y les preguntarían si estaban perdidos. Con una expresión despreocupada, Leon respondería que solo estaban pasando el rato, aunque por dentro pensaba que no podía implicar a personas inocentes. Uno de los cazadores, bajándose del caballo, diría que el bosque era peligroso y se ofrecería a escoltarlos. Se presentaría como Walker, el capitán número 47 del ejército imperial de cazadores de dragones, mientras se acercaba a Leon. Leon, nervioso, rechazaría su ayuda diciendo que podían defenderse solos, mientras suplicaba mentalmente que no se acercara más. Rosgeise lo observaba en silencio con una expresión sombría.
Walker comentaría que le resultaba conocido, lo que alertaría a Leon y a Rosgeise, que se preparaba para atacar. Viendo el peligro, Leon tomaría de repente la mano de Rosgeise, la acercaría a él y, sorprendiéndola, diría que seguramente lo estaban confundiendo con otra persona, que tenía una cara popular. Incluso su esposa lo confundía a veces, susurrándole a Rosgeise que volvería con ella obedientemente si lo ayudaba a despistarlos. Rosgeise seguiría el juego abrazándolo, y Walker, observándolos, se despediría con una sonrisa, diciendo que no interrumpiría su amor, alejándose con los demás cazadores. Una vez solos, Rosgeise, molesta, le preguntaría si no la había abrazado suficiente ya, y Leon se apartaría rápidamente. Rosgeise lo elogiaría por no pedir ayuda, pero le dejaría claro que, aunque tuvieran una hija, ella no era su esposa. Leon respondería que no era como si quisiera que lo fuera, y Rosgeise, dándole la espalda, diría que aún les quedaba mucho camino por recorrer, pero Leon se tomaría la mano con dolor, ya que se había lastimado al sostenerla de Rosgeise, desmayándose de inmediato. Alarmada, Rosgeise se acercaría y preguntaría si se había desmayado. Al ver que sí, comenzaría a transformarse, murmurando que Leon era un ser humano frágil, lo tomaría con su boca, lo subiría a su espalda y comenzaría a volar, diciendo que esta vez lo haría como un acto de clemencia hacia él. En el castillo de Rosgeise, Leon despertó lentamente, algo desorientado, y al voltear vio a Mon a su lado, sonriente y emocionada de que estuviera despierto. Llevándose la mano a la cabeza, Leon preguntó cómo había llegado allí, y Mon respondió que Rosgeise lo había traído. Leon imaginó a la dragona cargándolo con sus garras como si fuera una presa, y al notar que su mano estaba vendada, Mon le explicó que ella misma lo había hecho, esperando que la elogiara. Leon pensó que, aunque los dragones crecían entre sangre y violencia, Mon era diferente, y tal vez por ser híbrida, actuaba más como una niña normal que como una bestia feroz. Le acarició la cabeza y le dijo que no tenía que ser como su madre, justo cuando Rosgeise apareció en la puerta, preguntando con tono seco por qué no debía parecerse a ella. Leon se hizo el desentendido, y Mon, inocente, mostró la mano vendada de Leon diciendo que lo hizo como su madre le enseñó. Rosgeise respondió fríamente que eso era lo que debía hacer, y Mon obedeció sin dudar. Leon pensó que era demasiado estricta y, queriendo aliviar el ambiente, le propuso a Mon jugar a las escondidas. Ella se emocionó, y él le dijo que contaría hasta 100 mientras ella se escondía. Mon salió corriendo feliz, pidiéndole que no contara tan rápido. Cuando ella salió, Leon miró a Rosgeise y le dijo que quería hablar. Le preguntó si no estaba siendo muy dura con Mon, a lo que Rosgeise respondió que los dragones eran educados con firmeza para ser fuertes. Leon le dijo que Mon era adorable, y Rosgeise respondió que eso era ofensivo para un dragón. Él, en tono de burla, dijo que entonces ella también era adorable. Molesta, Rosgeise lo tomó del cuello y le recordó que solo era un esclavo para desahogarse, haciendo que Leon pusiera cara de niño regañado. Luego, con un cambio repentino de actitud como la esposa tóxica que era, le dijo que él se encargaría de cuidar a Mon, ya que ella estaba ocupada, y que, además, Mon lo quería. A few moments later. Más tarde, Leon la buscaba entre los jardines, imitando la voz de Rosgeise mientras pensaba que no era justo que un cazador de dragones tuviera que cuidar a una niña. Sintió que lo observaban y, al encontrar a Mon, notó que ella no se movía. Pensando que estaba molesta, se disculpó, pero Mon salió corriendo y Leon la persiguió sin entender por qué huía. Al rato, Mon apareció detrás de él y se le lanzó encima diciendo que lo había atrapado. Leon, confundido, preguntó si no era ella la que había visto antes, pero Mon respondió que no, que solo salió a buscarlo porque se estaba tardando. Sin darle más importancia, lo arrastró diciendo que tenía algo que mostrarle, mientras a lo lejos, alguien idéntico a ella los observaba en silencio. Después, vemos a Mon sentada en el jardín, dibujando con concentración mientras Leon la observa con una ligera sonrisa. En su mente, piensa que tener un hijo era algo bastante agradable, que compartir momentos así curaba su alma, y que sin duda salvaría a Mon de las garras de Rosgeise. Al terminar su dibujo, Mon corre entusiasmada a mostrárselo a Leon, quien lo observa y se sorprende al ver que hay dos niñas en la hoja. Al preguntarle quién es la otra,
Mon responde con naturalidad que es su hermana, dejando a Leon completamente confundido. Pensando en voz baja, se da cuenta de que la niña que vio en el jardín debía ser ella, y que probablemente se molestó porque la llamó con el nombre equivocado. Mon le aclara que no estaba enojada, solo que era muy tímida cuando lo veía. Leon concluye que simplemente no están familiarizados aún, pero que eso se puede arreglar. Mirando hacia el castillo, decide que es hora de pedirle explicaciones a la mujer que claramente lo manipula. La escena cambia a la oficina de Rosgeise, quien revisa unos documentos con un pequeño dragón junto a ella. Ambos se giran hacia la puerta cuando Leon entra con paso firme. Rosgeise le pregunta dónde dejó a Mon y él responde que está jugando con su hermana. Avanzando hacia ella, le dice que es buena ocultando cosas, y le pregunta cuándo pensaba contarle que tenía otra bendición. Rosgeise responde con frialdad, como si no fuera un secreto. Leon le dice que dar a luz es algo duro, y que ella debió esforzarse mucho para traer otro hijo al mundo, por lo que al volver al imperio, escribirá su nombre en su árbol genealógico. Esto parece molestarle, y con una sonrisa peligrosa, Rosgeise le pregunta por qué cree que nunca le habló de su hija mayor. Leon responde que probablemente fue por celos, por lo bien que se lleva con Mon, y que por eso no le presentó a Noah. Rosgeise le dice que si tantas ganas tiene de conocerla, entonces cumplirá su deseo. Pasamos a la cocina, donde Leon prepara un guiso con entusiasmo, convencido de que la mejor manera de acercarse a su hija mayor es conquistándola con la comida. Piensa que solía cocinar ese plato en el ejército, y siempre le decían que le quedaba perfecto, ideal para niños. Lo prueba y sonríe, no ha perdido el toque. Se siente feliz al imaginar cómo Noah, su otra hija, disfrutaría ese sabor. Dos sirvientas lo observan desde la entrada, comentando entre susurros que, aunque Leon acaba de recuperarse, sigue cocinando para su familia como un verdadero dragón masculino. De pronto, Rosgeise aparece con una niña en cada mano. Ordena a las sirvientas que no esperen instrucciones para la cena y que se retiren a descansar. Leon las recibe con una sonrisa, diciendo que llegaron justo a tiempo, preparó guiso y filetes. Mon, animada, comenta que huele delicioso, mientras Leon se pregunta si Noah podrá sentir todo el cariño que le puso a la comida. Taro no lo ignora por completo, dejando a Leon confundido y desanimado. Empieza a sospechar que por eso Rosgeise no quería que la conociera. Entonces Rosgeise le indica a Noah que se presente formalmente, y la niña, con tono serio, se presenta como la hija mayor de la reina dragona plateada, con apenas 1 año y 2 meses. Se nos explica que los dragones, al ser una raza inmortal, maduran mucho más rápido que los humanos. Leon se presenta con educación como Leon Cosmore, su padre, marcando así el segundo paso de su plan para acercarse a ella. Pero Noah permanece fría, lo que deja a Leon preguntándose por qué lo trata así y si acaso le guarda rencor. Mon, intentando ayudar, le susurra a Noah que hable más con él. Noah, sin rodeos, dice que Leon parece muy débil y duda que realmente sea su padre. Ese comentario le cae como un balde de agua fría a Leon, quien piensa, Chale, me humilló. Impactado, que Noah es una hija realmente cruel, y que esta es su primera gran crisis como padre. Podemos ver a la familia disfuncional reunida cenando lo que Leon había cocinado. Mon le pediría a Noah que le ayudara a cortar su carne. Leon notaría que, en apariencia física, eran igualitas, pero sus personalidades eran completamente distintas, ya que Noah se parecía más a Rosgeise. Intentando entablar una conversación, Leon le preguntaría a Noah si le gustaba la cena, pero este sería rechazado por un rotundo no de parte de Noah, diciendo que era difícil de comer, haciéndole esto gracia a Rosgeise. Esto sería notado por Mon, quien inocentemente preguntaría por qué se reía, a lo que Rosgeise diría que la ponía contenta ver a toda la familia reunida, pero en realidad le gustaba ver cómo Noah rechazaba épicamente a Leon. Mon, alegremente, diría que deberían comer juntos todos los días, pero Leon, en sus pensamientos, odiaba la idea de tener que cenar todos los días con Rosgeise.
A esto, Noah se negaría de repente, diciendo que quería ir al departamento de dragones jóvenes a Intis, cosa que Rosgay se preguntaría el por qué tenía tantas ganas de ingresar, debido a que la academia era para dragones de 4 o 5 años, y como ya sabemos, Noah solo tenía 1 año y medio. A esto, Noah respondería que quería derrotar cazadores de dragones, haciendo que el pobre león casi se atragante con la comida, pensando que Noah quería derrotar a su propio padre. Intentando hacerla cambiar de opinión, León diría que los cazadores de dragones eran muy fuertes y que podrían hacerle daño, debido a que aún era muy joven. Imitando la pose de Rosgeyse, Noah diría que no la tratara como una niña, aunque claramente lo es, no queriendo desaprovechar una oportunidad para molestar a su querido esposo. Rosgeyse le daría la razón a Noah, preguntándole a León si tenía alguna objeción. No queriendo quedar mal con Noah, León no tendría más opción que aceptar, y se percataría de que Rosgeyse lo tiene como ella quiere, usando a Noah para atormentarlo, jurando que se vengará de ella más tarde. Queriendo echarle más sal a la herida, Rosgeyse le diría a Noah que León la ayudaría a entrenar hasta el examen de admisión, que sería dentro de 1 mes, a lo que Noah aceptaría. Después de la comida, Rosgeyse se preparaba para irse, pero de repente León le diría que aún no habían recogido los platos. Rosgeyse diría que ese era trabajo de los sirvientes, pero León se acercaría diciendo que debían dar una buena impresión, como si fueran unos padres que se aman de verdad y no se odian a muerte, siendo esto visto por una brillante Mon, haciendo que Rosgeyse acepte con un suspiro. Mon se ofrecería a ayudar, pero sería arrastrada por Noah para darles más privacidad a sus padres. Habiendo lavado los platos, Rosgeyse le preguntaría a León cuándo haría algo. León, con una sonrisa burlona, le preguntaría a Rosgeyse si no recordaba lo que le dijo hace 2 años. Y es que no debía quedarse a solas con un semental, digo, con el cazador de dragones más fuerte. Activando su marca, Rosgeyse diría en qué estaba pensando, a lo que León diría que hace 2 años estaba cansado y herido, pero ahora estaba más que listo para dominarla. Rosgeyse respondería atacándolo con su cola, diciendo que él no escaparía de ella, pero León la sostendría fácilmente, respondiendo que él no quería escapar, sino vengarse. Una sonrojada Rosgeyse solo podría jadear, cayendo de rodillas, debido a que la cola es un punto sensible para los dragones. León diría que aprendió esto en los libros sobre dragones de Rosgeyse, acercándose a ella. León diría que Rosgeyse ama conquistar todo a su paso, pero que, sin embargo, ella nunca había sido conquistada, dejando sin palabras a Rosgeyse. León, suelta mi cola. León le echaría en cara a Rosgeyse todas las veces que ésta lo humilló y abusó de él, diciendo que hoy las cosas iban a ser diferentes. ¡Mire, pedazo de desgraciado! Antes se escucharían unos ruidos fuera del cuarto. Resultó que eran las sirvientas de Rosgeyse, que entre bromas se preguntarían si León y Rosgeyse ya terminaron de echar pasión, entrando a la cocina y quedando sorprendidas por cómo había quedado de limpia. Siendo todo esto escuchado por la pareja, quienes estaban escondidos en el armario mientras León la agarraba por el cuello, chantajeando a Rosgeyse con exponerla ante sus sirvientas en un estado tan vergonzoso, haciendo que Rosgeyse guardara silencio. Tras pasar unos minutos, las sirvientas saldrían de la cocina, dejándolos solos nuevamente y, siguiendo donde lo habían dejado y habiendo sometido completamente a la dragona, pasaría lo que todos estábamos pensando. Así. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. 3 días después, nos encontramos en el cuarto de León, donde éste yacía profundamente dormido bajo la atenta mirada de Mon y Noah, quienes se preguntaban si éste había muerto. Para confirmarlo, Noah le daría una tremenda patada a León, el cual despertaría, y con esto nos queda claro que Noah es una copia igualita a Rosgeyse. Noah le avisaría a Rosgeyse que León ya estaba despierto, mientras éste se preguntaba cómo se había desmayado, cosa que Rosgeyse le preguntaría si en verdad quería recordarlo, a lo que León recordaría que Rosgeyse lo dejó completamente noqueado de un golpe después de haber terminado el acto de pasión. León reflexiona que, de haber sido alguien normal, Rosgeyse lo hubiera matado, aunque también es su culpa por montar a Rosgeyse a la fuerza. Cambiando el tema, León se quedaría bobo viendo a Rosgeyse, notando que, a pesar de su edad,
se veía hermosa. Mon se preguntaría qué veía a León tan atentamente y Noah diría que éste se quedó viendo a la sexy dragona frente a él. Rosgei se dejaría caer una flor y, siendo todo un don Juan, León la recogería y se la pondría en el cabello. Rosgei se le preguntaría si usaba esa estrategia con todas las mujeres, insinuando que León era un mujeriego. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Pero León respondería diciendo que en su infancia solía cuidar el burro de su tío, insinuando que Rosgei era una burra. Mon preguntaría qué era un burro y León le explicaría diciendo que eran animales parecidos a dragones, pero con orejas largas, perezosos y quejosos, terminando por decir que eran igualitos a Rosgei. Al contrario que a mí, el comentario no le vendría en gracia a Rosgei, quien en un rápido movimiento lo golpearía en el estómago. León se agarraría el abdomen con dolor, con una preocupada Mon que le preguntaría si estaba bien, mientras que Noah se le quedaba viendo sin interés. Rosgei les diría que su tarea del día era aprender a escribir sus nombres, siendo León quien les enseñaría. León se quejaría de cómo Rosgei nunca le avisaba antes de ocuparlo. Mon se emocionaría porque aprenderían a escribir y, jalando a Noah, le diría que fueran a escoger lápices, a lo que Noah diría que quería uno morado. Quedándose solos, Rosgei le diría a León que su hermana vendría de visita y que se asegurara de que no viera a Noah ni a Mon, a lo que León preguntaría burlonamente si acaso le daba vergüenza que su familia las conociera. Grábate muy bien esto, León Cosmod. Eres un dragón que despertó tras un coma de 2 años, ¿entiendes? Por supuesto, Su Majestad. León afirmaría que sí, aunque claramente no haría ni 5 de caso a Rosgei, a lo que éste pensaría en hacer pasar la mayor vergüenza de su vida a Rosgei frente a su hermana. Podemos ver a León enseñándoles a escribir a Noah y Mon como todo un padre luchón. Noah empezaría con sus ataques cotidianos a León diciendo que su letra era bastante fea, rompiéndole la felicidad a León. Este se levantaría diciendo que había olvidado darle algo a Rosgei, prometiendo volver más tarde. Mon notaría que la fría Noah estaba un poco feliz porque León las ayudaba a escribir su nombre, pero ésta lo negaría como la tsundere fría que es, aunque en el fondo sí que estaba contenta. Ahora pasamos a la puerta principal del castillo, donde vemos a una silueta llegando, presentándonos a la hermana de Rosgei, Isabel Melquey, también llamada la Reina Dragona Roja. Rosgei se lanzaría hacia ella alegremente diciendo que no se veían hace un año, remarcando que se veía más saludable. Isabel preguntaría por León y Rosgei se excusaría diciendo que León no se encontraba bien y que no lo podría ver hoy. Isabel respondería que tenía curiosidad por ver quién había domesticado a Rosgei y acercándose de repente remataría diciendo que los dragones normalmente se casan por compromiso y que debido a que no tardaron nada en tener 2 hijas debían llevarse muy bien. Rosgei soltaría que el hecho de que se casaran y tuvieran descendencia no significaba que se quisieran, a lo que Isabel notaría que Rosgei no había cambiado ni un poquito, siendo igual de orgullosa que antes. Cambiando el tema, Rosgei le diría que fueran a dar un paseo mientras charlaban, siendo todo esto visto por el chismoso de León, que incluso consiguió un catalejo para verlas mejor. Este se preguntaría hasta dónde llegaría la influencia de la marca del dragón, dándonos una pista de lo que planeaba hacer. Con Rosgei y su hermana caminaban tranquilamente por el jardín, hablaban sobre cómo el territorio de los dragones estaba inquieto, especialmente el del rey dragón del fuego rojo, Constantin. Rosgei se preguntaría si no había desaparecido hacía tiempo, e Isabel respondería que siempre fue alguien temperamental y que tal vez planeaba expandir su territorio. De repente la marca de Rosgei se activaría, alarmando tanto a Rosgei como a su hermana, quien le preguntaría si estaba bien. Rosgei escondería la marca respondiendo que sí, mientras que por dentro maldecía a León, que estaba sentado de chill en un banco. Isabel hablaría sobre mejorar las defensas, pero Rosgei no podría concentrarse debido al calor que le estaba subiendo y como cada vez lo sentía más y más en todo su cuerpo. Isabel notaría que Rosgei estaba muy sonrojada, preguntándole nuevamente si estaba bien, a lo que Rosgei respondería que tenía algo que hacer y que volvería dentro de un rato. Isabel se ofrecería a acompañarla, pero Rosgei se negaría, yendo a buscar a su querido esposo con 0 intenciones de hacerle daño. Sin embargo, Isabel había notado la marca de Rosgei, pensando que esta era bastante juguetona, y tenía razón realmente.
Pasando con León, este estaría sentado cómodamente esperando a Rosgeise, a lo que ella llegaría de repente, sorprendiendo a León ya que no la esperaba tan pronto. Rosgeise no perdería el tiempo y le preguntaría si lo había hecho a propósito para hacerla quedar mal, y este, consciente del peligro, se haría el inocente diciendo que no era culpa de él que la extrañara. Rosgeise caería redondita en la clara mentira, sonrojándose salvajemente. León pensaría que había funcionado, mientras Rosgeise se alejaba con cara de asco, diciéndole que se guardara sus pensamientos pervertidos para él, aunque en el fondo pensaría que León se había salido con la suya. Mientras éste la molestaba a sus espaldas, terminaría por decir que por hoy se había salvado, dejando a León solo, quien alegremente pensaría que la marca le funcionó a la perfección, pero que se sentía raro al pensar en Rosgeise, dándonos cuenta de que ya se estaba enamorando de ella. León se palmearía la cara para sacarse eso de la cabeza, mientras recordaba que tenía hijas que lo esperaban aún. Unas horas más tarde, vemos a Rosgeise despedir a su hermana en la puerta principal, quien antes de irse le diría que quería ver a León la próxima vez que se vieran, saliendo volando hacia el cielo. Después de que se fuera, Rosgeise pondría una cara de enojo dirigida a León, ya que aparentemente seguía molesta por las travesuras de él, prometiendo darle un buen castigo. León, por su parte, estornudaría, sabiendo que era Rosgeise quien estaba hablando mal de él. Vemos a las pequeñas dragonas dormidas luego de que León les leyera un cuento y las arropara cariñosamente, terminando por salir y cerrando lentamente la puerta. Pero la mano de Rosgeise terminaría por cerrarla bruscamente, diciendo tétricamente si quería ir a algún lado, a lo que León preguntaría, también tétricamente, si su hermana ya se había marchado. Rosgeise diría con una sonrisa que tenían algo pendiente que resolver, terminando por arrastrar al pobre León hacia otro lugar, siendo este la habitación de Rosgeise. León pondría un tazón de agua caliente en el piso, preguntándole a Rosgeise qué quería que hiciera con él. Lo que vemos como el severo castigo de León es nada más que lavarle los pies a una sexy reina dragona, dejándome con la duda de si es castigo o premio. León comenzaría a quitarle los zapatos y luego las medias, dejando al desnudo las bellas piernas de Rosgeise. León pensaría cuántos cazadores habrá pisado con esos pies, mientras que Rosgeise se preguntaba por qué León le miraba los pies tan fijamente, concluyendo que León tenía un fetiche por los pies. De repente, León sumergiría los pies de Rosgeise en el agua y, tras un momento, Rosgeise le patearía la cara diciendo que el agua estaba muy caliente. León caería de espaldas mientras Rosgeise lo pisaba, cumpliendo el sueño húmedo de muchos de ser pisados por una chica. Rosgeise diría que si acaso León trataba de vengarse de ella, a lo que León respondería que fue ella quien le pidió que le lavara los pies. Rosgeise diría que León aún no había aprendido la lección, bajando con su pie hasta la entrepierna de León mientras decía que él nunca se imaginó acabar así. Rosgeise haría presión malvadamente, causándole dolor a León, y éste le pediría que parara, aunque en el interior le excitaba que lo trataran de esa forma. Rosgeise se preguntaría cuánto tiempo aguantaría León en esa situación, y León pensaría, cada vez más excitado, que no podía rendirse así. León agarraría su pie diciendo que en el pasado había comido pezuñas de ovejas, vacas y cerdos, pero que nunca había probado las de un dragón. Rosgeise solo podría preguntar qué pensaba hacer, a lo que León mordería la pierna de Rosgeise, y ésta gritaría que esa noche definitivamente mataría a León. Al día siguiente, vemos a Noah y Mon. Mon preguntaría inocentemente por qué Rosgeise cojeaba, y Rosgeise diría que no es nada. Vemos también a León con un tremendo moretón en la cara, y Mon también preguntaría qué le pasó, respondiendo también que no es nada, dejando confundida a Mon, quien concluiría que León y Rosgeise jugaban algo en secreto, diciendo que también quería jugar, dejando sin palabras a Noah. Vemos a la pareja de amados esposos tomando un paseo siendo observados por las chismosas, las sirvientas de Roswise. Estas pensarían que ellos se amaban mucho, no pudiendo estar más equivocadas. León y Roswise no habían cruzado palabra, y León, recordando que ellos se odiaban, se preguntaría qué tramaba Roswise. Un rato antes, León estaría realmente confundido debido a que Roswise le pidió que dieran un paseo. Esta le diría que tenían que fingir que se amaban y que mejor manera que con un paseo en el presente. León estaría alerta debido a que pensaba que
que Ross Weiss pensaba hacerle algo. Estando muy traumado el pobre, en los arbustos estaban Moon y Noah observándolos. Moon diría que Leon era un tonto por no darle la mano a Ross Weiss y con ganas de ayudarlo. Saldría de los arbustos bajo las protestas de Noah. Moon llamaría la atención de sus padres, que se extrañarían de verla allí, y Moon, sin perder el tiempo, los tomaría de las manos, haciendo que las unieran. Habiendo cumplido con su misión, Moon se iría a buscar a Noah, dejando confundidos a la pareja. Noah jalaría de las mejillas a Moon por ser tan impulsiva. La pareja no tendría más opción que quedarse así, y Leon, con ganas de su paliza diaria, preguntaría el por qué estaba tan mansa hoy, y Ross Weiss respondería que Leon ya había sido domesticado como un perro, y por ende el problema era Leon, no ella. El perro se extrañaría debido a que no hacía a Ross Weiss como alguien de tomarse de las manos, pensando que tal vez no sabía expresar bien sus sentimientos. Leon le preguntaría el por qué Noah y Moon la llamaban madre. Ross Weiss no le vería el problema, y Leon diría que normalmente los hijos llaman de forma cariñosa a sus padres, como mami o papi, y no solo madre. Este le recomendaría que tratara de hacerse más cercano con ellas, haciendo que le digan mami. Leon diría esto con su sonrisa derrite corazones, sonrojando a Ross Weiss. Esta desviaría el tema aumentando el paso, y Leon preguntaría a dónde iban. Ross Weiss no respondería preguntándole si no extrañaba su hogar. Leon diría que sí, y que si acaso lo dejaría volver. Ross Weiss diría que no, pero que tenía algo que podría calmar su nostalgia. Ambos estarían ante unas enormes puertas. Leon preguntaría qué era ese lugar, y Ross Weiss, sacando unas llaves de quién sabe dónde, diría que no tenía nombre y que solo lo llamara. Almacén, abriendo así las puertas. Entrando al almacén, Leon preguntaría si todas las cosas que habían allí eran tesoros. Viendo una pulsera, comentaría que todo lo que estaba allí valía millones de monedas de oro. Ross Weiss diría que esa pulsera que veía se la dio su abuela. Leon comentaría que nunca había escuchado hablar de la familia de Ross Weiss, además de su hermana. A esto Ross Weiss le diría que no. Conoció a sus padres siendo su abuela, las que las criaría a ella y a su hermana. Leon diría que tenían eso en común, siendo que él también fue un huérfano que fue adoptado por su maestro. Queriendo ir al grano, Leon preguntaría qué hacían allí. Te dije que es algo que te calmara un poco la nostalgia. ¿Qué hay adentro? ¿Puedo abrirlo? Por supuesto. Vamos, ábrelo. ¿Esto es una armadura de obsidiana? Cuando Leon intentó tocar la armadura, una barrera se lo impidió, pensando que la pobre armadura también fue víctima de Ross Weiss. Esta se burlaría de Leon diciendo que cayó redondo en su trampa. Leon la enfrentaría preguntando qué le había hecho, mientras las marcas brillaban en sus pechos. Ross Weiss explicaría que puso un hechizo en la armadura y que apenas Leon la tocó, activó su marca de dragón. Leon caería de rodillas maldiciendo a Ross Weiss. Ross Weiss agregaría que el efecto de la marca se había duplicado, preguntándole si podría soportarlo. Leon solo podría tartamudear el nombre de Ross Weiss antes de que lo empujara al suelo. Leon no podría moverse, pero se sentía muy Caliente. Ross Weiss le preguntaría si acaso pensaba que ella había olvidado lo que le hizo para dominarla, y que desde ese día había estado pensando en formas de vengarse. Preguntándole si había actuado bien, Leon le preguntaría con rabia si acaso todo lo que le dijo era mentira, lo de su abuela, o la razón de por qué la llamaban madre, y que si acaso lo de tomarse de la mano también fue parte de la mentira. No, todo eso es verdad, pero eso no cambia lo que te haré, Leon. ¿Cómo fue que me dijiste antes? Oh, dijiste que me gustaba conquistar. Así es. Realmente me encanta conquistar. ¿Estás listo, mi querido esposo? ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Después de haber terminado el acto pasional, vemos al ordeñado León feliz porque ya había acabado su tortura. Ross Weiss se lo miraría fijamente y Leon diría: ¿Qué me ves? Ross Weiss se comentaría que Leon se veía más maduro que hace 2 años, pero este no caería en sus trucos de nuevo, diciendo que también se había vuelto más astuto, pero que sin embargo... Tu cuerpo ha decaído mucho, León. Esto sería un impacto crítico para la masculinidad de Leon. Al siguiente día, vemos a un exhausto Leon saliendo de la habitación para encontrarse de frente con Noah y Ross Weiss. Esta preguntaría si acaso no había dormido bien anoche. Leon preguntaría que de quién era la culpa y Ross Weiss se haría la que no sabía. Noah pensaría en cómo discutían otra vez. Yendo al tema, Ross Weiss le diría a Leon que debía ayudar a Noah a practicar para la prueba de la academia Saint His, debido a que la prueba era muy estricta, diciendo además que solo podía ayudarla en eso debido a sus limitaciones. Leon defendería su honor diciendo que ayer solo no estaba en buena forma.
Leon le diría a Rosweiss si Noah lograba pasar la prueba, él quería algo a cambio. Rosweiss aceptaría siempre y cuando no excediera los límites. Rosweiss se despediría diciéndole a Leon que no esforzara demasiado. Noah le preguntaría a Rosweiss el por qué discutía llamándola mamá. Leon diría que esa era su forma de comunicarse. Este caería en cuenta que Noah le dijo mamá a Rosweiss. Este se emocionaría preguntándole si le gustaba más esta forma. O como le decía antes, y Noah diría tímidamente que le gustaba más así. Leon volvería a usar la sonrisa. Derrite corazones teniendo impacto. Criticó en Noah que se retiraría tímidamente, diciendo que debían empezar a estudiar. Comenzamos el capítulo con Leon leyendo unos libros. Rosweiss aparecería y se sorprendería de verlo despierto tan tarde. Leon respondería que estaba preparando un plan de estudios para Noah, ya que ella aprendía muy rápido y estaba seguro de que pasaría la prueba de la academia. Rosweiss presumiría que Noah había heredado su inteligencia, pero Leon lo negaría argumentando que él fue el mejor en la academia, tanto en teoría como en práctica, habiendo ganado todas las becas de más alto nivel. Luego le preguntaría a Rosweiss qué había ganado ella. Rosweiss no sabría qué decir, pues siempre pensó que Leon solo era bueno para pelear, pero resultó que también era listo. Así que sacaría su carta maestra diciéndole a Leon que si era tan talentoso, ¿cómo terminó siendo prisionero? Leon se defendería diciendo que solo perdió una vez, aunque esa vez fue suficiente para ser vencido por el dragón. Rosweiss se añadiría de forma juguetona que más bien fue montado por el dragón. En ese momento, Rosweiss se fijaría en unas frutas sobre la mesa, preguntándole a Leon qué pensaba hacer con ellas. Leon respondería que las tomó de la cocina para mantenerse despierto. Rosweiss le advertiría que eso era ají amarillo de dragón y que dudaba que un humano pudiera soportarlo. Sin embargo, Leon ya lo había mordido. Al instante sentiría el picor, escupiendo fuego y buscando desesperadamente agua por toda la habitación, hasta que Rosweiss lo tomaría del rostro con ambas manos. Esto sonrojaría a ambos. Ella le diría que sus manos estaban frías, así que tal vez le ayudarían. Leon pensaría que las manos de Rosweiss eran muy cómodas. Tras un momento diría que ya estaba bien, así que Rosweiss se lo soltaría, dejando a ambos nerviosos sin poder mirarse a la cara. Luego Rosweiss se prepararía para irse, diciéndole que no se desvelara mucho y que no comiera tantos chiles o tendría que enseñarle a Noah con señas. Leon le diría que lo entendía. Al verla irse pensaría que hubiera querido que Rosweiss lo tocara un poco más, aunque enseguida se quitaría la idea de la cabeza al recordar que era la misma dragona que lo esclavizó y se burló de él, algo que todavía le incomodaba. Finalmente volvería a revisar los libros para encontrar algo que lo ayudara a recuperar sus fuerzas. Entre varias recetas daría con una que le serviría, llamada Dragón Dalí, que le devolvería su energía. A la mañana siguiente, Leon estaría con Noah y le preguntaría cómo creía que le había ido en el examen. Noah respondería que pensaba que había sacado 50. Leon, con una sonrisa, le diría que obtuvo 62. Noah no estaría muy contenta, y al notarlo, Leon pensaría que ella se exigía demasiado, y que en vez de jugar como Moon, prefería esforzarse por sacar buenas calificaciones. Leon le pondría una mano en la cabeza, animándola al decirle que había sacado una nota mejor de lo que esperaba, y que eso ya era un logro. Noah agradecería el gesto. En ese momento Leon tosería, recordando que había comido varios chiles más anoche y por eso tenía la garganta irritada. Noah mencionaría que Rosweiss le comentó que Leon se había desvelado haciendo el plan de estudios, comiendo varios chiles para mantenerse despierto, así que no le parecía raro que le doliera la garganta. Luego sacaría algo de su bolsillo y se lo entregaría a Leon, una medicina para el dolor de garganta. Ella mentiría, diciendo que Rosweiss se la había enviado, aunque en realidad era de parte de Noah. Leon le seguiría la corriente y agradecería a Rosweiss. Pensaría que Noah era igual que Rosweiss, no sabía expresar sus sentimientos. Después de tomarse la medicina, ambos se prepararían para seguir estudiando. La escena pasaría a la cocina del castillo, donde unas sirvientas traerían los ingredientes que Leon había pedido. Él estaría pensando que pidió más de lo necesario para que Rosweiss no sospechara nada. Leon comenzaría a mezclar los ingredientes, creyendo que la mezcla era bastante sencilla y preguntándose por qué ni los mejores alquimistas podían prepararla bien. Sin embargo, tras varias horas fallaría muchas veces, dándose cuenta de que no era tan fácil como pensaba. Había seguido las instrucciones varias veces, pero siempre fallaba en el paso final. Debía purificar la mezcla, y si aplicaba mucha temperatura, se dañaba. Si utilizaba poca, no se purificaba bien. Necesitaba equipo especializado, pero como no lo tenía, tendría que encontrar otra solución. En ese instante caería un rayo, y Leon pensaría que iba a llover. Se levantaría para cerrar la ventana, pero al fijarse bien se le ocurriría una idea: usar electricidad para purificar la mezcla.
Volvería a la mesa y se prepararía para hacerlo, recordando que la magia de electricidad era su especialidad. Después de media hora habría logrado completar la medicina de dragones, diciendo que no era tan complicado. Entonces aparecería Moon, preguntándole a Leon qué hacía. Él se quedaría sin saber qué decir, pero luego reaccionaría diciendo que no hacía nada. Moon le preguntaría qué tenía en la mano y si acaso era un caramelo. Leon respondería que era una medicina para Roswise. Moon preguntaría si Roswise estaba enferma. Leon diría que no, que solo estaba cansada últimamente. Moon le diría que debía cuidar muy bien de Roswise. Leon afirmaría que sí, aunque en el interior tenía otras ideas. Más tarde esa noche, Leon estaría en su cuarto, pensando si la medicina podría funcionar también en humanos. Decidiría no preocuparse por eso por ahora. De pronto alguien tocaría la puerta, siendo Roswise, sorprendiendo a Leon. Él le preguntaría qué hacía ahí. Roswise se diría que Moon le contó sobre una medicina que Leon preparó para ella. Leon suspiraría pensando en cómo Moon lo delató. Roswise se acercaría diciéndole que no iba a regañarlo, y estaría sorprendida de que Leon pudiera hacer la medicina en una cocina tan básica. Le pediría que le mostrara lo que preparó. Leon se la entregaría, diciendo que ella la tomaría a la fuerza de todas formas, lo cual decía bastante sobre su relación. Roswise miraría la medicina, halagando sus habilidades por haber creado una de buena calidad. Leon se sorprendería de que Roswise no se burlara de él. Ella le diría que podía quedársela, pero le recomendaría no usarla ahora. Leon preguntaría por qué, y Roswise respondería que era una medicina para dragones, demasiado potente para un humano. Leon tomaría la medicina, diciendo que había derrotado a cientos de dragones antes y que una simple medicina no sería un problema, comiéndosela sin dudar. Leon estaría confiado, pero Roswise se preocuparía al instante. Él empezaría a sentir los efectos, agarrándose el pecho con dolor. Roswise lo llamaría idiota, alarmada por no haber usado magia curativa antes. Intentaría ayudarlo con magia, pero Leon sujetaría su mano diciéndole que lo mirara bien. Había logrado resistir la medicina y potenciar su energía.